Silencio en el Vaticano por un segundo, y luego un tren que sacude al mundo entra. Hace solo unos días, el Papa Francisco dejó caer palabras que nadie espera escuchar. Un décimo que parece confirmar que la Virgen María susurró Bats of 100 años en un pequeño pueblo de Portugal. No es solo una advertencia del pasado. Está vivo, ladrando en este momento, y estás a punto de descubrir por qué lo que dijo el Papa de tener a los sedenales más cerca de él. Ya no es una teoría, es una realidad que se explora ante nuestros ojos, y el Papa Francisco, con su devoción a María, parece ser el único que grita al mundo, pero hay algo que no dejarás escapar. Un manuscrito, perdido durante décadas en los archivos secretos del Vaticano, una conversación de oscuridad de 3 días. Y algunos dicen que están contando horas. ¿Crees que es una coincidencia? Vaya cita, amigo, porque en los próximos minutos te revelarás lo que estás pasando, lo que acaba de confirmar el Papa, y cómo puedes prepararte para lo que viene. Regístrate ahora, porque este mensaje podría ser tu último aviso. Imagine una sala silenciosa en los profundos pasillos del Vaticano, donde el eco de los pasos resuena como un susurro entre los antiguos muros de piedra. De repente el aire se vuelve pesado, casi eléctrico, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Fue en este escenario, se rumorea, que el Papa Francisco, el humilde pastor que guía a la Iglesia en tiempos de tormenta, soltó palabras que nadie esperaba escuchar. No fue un discurso ensayado, ni una encíclica cuidadosamente redactada, sino algo más espontáneo, casi como si el peso de un antiguo secreto finalmente hubiera roto su resistencia. Habló, según testigos que no se atreven a revelar sus nombres, de un momento de revelación que la humanidad ya no podría ignorar. Palabras que para muchos resuenan como la llave de una caja fuerte cerrada hace mucho tiempo. El tercer secreto de Fátima. ¿Pero qué dijo exactamente? ¿Por qué ahora, en 2025, con el mundo al borde de un colapso que nadie parece capaz de detener, eligió este momento para abrir el telón del misterio? La historia comienza a revelarse como un velo que cae lentamente, revelando contornos que antes estaban ocultos en las sombras. Hay quienes dijeron que Francisco, en una audiencia privada con obispos de confianza, soltó una frase enigmática. Me dijo que ha llegado el momento y no puedo seguir callado. ¿Quién es ella? Para los devotos de Fátima, la respuesta es obvia. La Virgen María, la Madre de Dios, que se apareció en 1917 a los 3 pastorcitos portugueses con mensajes que abarcaron generaciones. Pero lo que hace que esta supuesta declaración sea tan explosiva no es solo la mención de la Virgen, sino el contexto en el que se dijo. Estamos en un año de turbulencias sin precedentes, conflictos armados que se extienden como la pólvora, desastres naturales que desafían cualquier explicación racional y una Iglesia católica dividida entre quienes piden una renovación y quienes claman por la pérdida de su esencia. ¿Podría ser este el momento elegido por Francisco para confirmar que las profecías de Fátima no son solo ecos del pasado, sino un mapa vivo de lo que está sucediendo ahora? El Papa Francisco nunca ha sido un hombre de pelos en la lengua, incluso si sus acciones a menudo generan controversia. Desde el inicio de su pontificado, declaró una especial devoción a la Virgen María, visitando santuarios marianos en todo el mundo y consagrando su papado a su protección. En 2017, en el centenario de las apariciones de Fátima, estuvo allí, en Portugal, arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora y pidiendo sabiduría para guiar a la Iglesia en tiempos de tribulación. Ese día habló de la necesidad de escuchar las advertencias divinas, pero muchos creyeron que sus palabras eran simplemente un reflejo de su espiritualidad mariana, no un indicio de algo más profundo. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado.
Esa visita, ese momento de silencio ante el santo, cobra un nuevo significado a la luz de lo que habría dicho aquí recientemente. ¿Será que mientras estaba allí, bajo la mirada serena de la Virgen, recibió una inspiración que ha conservado durante todos estos años? ¿Será que María, en su infinita misericordia, plantó una semilla en tu corazón que recién ahora, en 2025, comenzó a germinar? Los mensajeros del Vaticano son conocidos por guardar secretos, pero también por filtrar voces que se esparcen como el viento entre los fieles. Dicen que, tras esta declaración secreta, algunos cardenales presentes en la reunión palidecieron, como si el peso de aquellas palabras hubieran quitado el aire de la sala. Uno de ellos, cuya identidad permanece oculta, murmuró: «Si dice todo, el mundo no estará preparado». ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de verdad estaría esperando el Papa Francisco? Una verdad tan abrumadora que incluso los hombres más poderosos de la Iglesia tiemblan al pensar en su revelación. Para comprender esto es necesario remontarse al corazón de Fátima, al momento en que 3 sencillos niños, pastoreando sus ovejas bajo un cielo lleno de misterio, recibieron mensajes que cambiarían el destino de la humanidad. El tercer secreto, guardado durante décadas bajo estrictas órdenes, ha sido siempre el más enigmático, el más temido. Cuando finalmente fue liberado en 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, muchos sintieron que la visión de un obispo vestido de blanco, siendo martirizado, era meramente simbólica. Pero ¿qué pasa si Francisco, con su intuición profética, nos dice que este símbolo se está convirtiendo en realidad? El año 2025 no es un año cualquiera. Es un momento en el que las piezas de un rompecabezas cósmico parecen encajar con una huida aterradora. Francisco, conocido por su sensibilidad ante los signos de los tiempos, ya había advertido en discursos anteriores sobre una hora del diablo que amenaza a la Iglesia y al mundo. Pero ahora sus palabras tomaron un tono aún más serio, casi como si mirara directamente al abismo profetizado por María. Hay quienes cuentan que recibieron una carta secreta, quizás uno de los últimos escritos de Lucía antes de su muerte en 2005, carta que no quedó incluida en los archivos oficiales del Vaticano. En él, la vidente habría detallado lo que vio más allá de la visión del año 2000. No solo el martirio de un papa, sino algo mucho más grande, algo que involucra a toda la humanidad. ¿Podría ser este el motivo de su afirmación? ¿Podría estar intentando preparar a los fieles para un acontecimiento que ya no se puede evitar? La Iglesia Católica siempre ha sido cautelosa con las revelaciones proféticas, temiendo que generen pánico o desvíen la fidelidad del camino de la fe simple. Pero Francisco luce diferente. Es un papa que habla de misericordia, sí, pero también de urgencia, de una llamada a la conversión que no puede esperar. Cuando dijo que ha llegado el momento, ¿se refería a una profecía concreta que María confió a los pastorcillos? Quizás algo que Lucía, Francisco y Jacinta llevaban en sus corazones jóvenes y puros, algo de lo que el Vaticano intentó proteger al mundo por miedo a sus implicaciones. La idea de que el Papa actual, un hombre que ha capeado tantas tormentas durante su pontificado, esté asumiendo ahora el papel de mensajero de Fátima, es a la vez fascinante y aterradora. No es solo un líder espiritual. Puede ser la línea final entre lo que se prometió en 1917 y lo que se está desarrollando ante nosotros. El misterio se profundiza cuando consideramos lo que Francisco no dijo. Podría haber dado detalles, podría haber abierto los archivos secretos del Vaticano para que el mundo los viera, pero prefirió guardar silencio tras esa enigmática frase. ¿Por qué? Quizás porque la verdad es tan grande, tan abrumadora, que revelarla toda de golpe sería como encender una llama en un campo seco. El fuego se extendería sin control. O tal vez esté esperando el momento adecuado, una señal divina que aún no ha llegado. Mientras tanto,
Los fideicomisos de todo el mundo especulan, oran y se preguntan, ¿qué sabe él que nosotros no? ¿Qué ha hecho hablar ahora en una época en la que el caos parece ser el único rey? La respuesta puede estar en los vientos que soplan desde Fátima, llevando ecos de una voz suave y firme que decía a los pastorcitos, orad, orad mucho, porque de vosotros depende lo que está por venir. La afirmación de Francisco, de ser cierta, no es solo un hecho aislado. Es un trueno que anuncia una tormenta, una señal de que las profecías de Fátima no están dormidas en los libros de historia, sino que palpitan en todos los rincones del mundo. Él, con su mirada cansada pero resuelta, parece llevar el peso de un conocimiento que pocos podrían soportar. Y a medida que avanza el año 2025, con sus días marcados por la incertidumbre y las sombras, su voz resuena como una invitación y una advertencia. Prepárense, porque lo que María anunció ya está aquí. Lo que confirmó, nadie lo sabe con certeza, pero el temblor en su voz, dicen, era real, un temblor que ahora resuena en nuestros corazones. Hay un velo de silencio que se cierne sobre el tercer secreto de Fátima, como una densa niebla que cubre un valle olvidado, donde la luz del sol apenas puede penetrar. Desde aquel lejano día de 1917, cuando la Virgen María se apareció a 3 pastorcillos en un sencillo campo portugués, sus últimas palabras han estado envueltas en un enigma que desafía la comprensión humana. El primer secreto mostró el infierno en su totalidad, una visión tan aterradora que hizo que Jacinta y Francisco dedicaran sus pequeñas vidas a la penitencia. El segundo secreto profetizó guerras y la expansión del comunismo, una advertencia que se hizo realidad en los horrores del siglo XX. Pero el tercero, esto apareció como una sombra, una sugerencia que resuena en los pasillos del Vaticano y en las oraciones de los fieles, un misterio que parece palpitar con una fuerza viva, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Y ahora, cuando el Papa Francisco concluye confirmando algo en 2025, el mundo se pregunta, ¿qué tiene este secreto que todavía nos persigue? Todo empezó con Lucía, la mayor de las 3 videntes, una niña de ojos profundos que llevó el peso de las revelaciones mucho más allá de la infancia. Mientras sus primos, Francisco y Jacinta, fueron temprano al cielo, ella permaneció, viviendo hasta los 97 años, como testigo silencioso de un siglo que vio guerras, revoluciones y la lenta erosión de la fe. Fue ella quien, en 1941, por orden de su obispo, escribió los 2 primeros secretos, pero el tercero solo salió a la luz años después, en 1944, cuando una enfermedad casi la lleva a la muerte. Con manos temblorosas, dicen, tomó su pluma y escribió algo que no quería revelar, algo que la hizo vacilar como si el mismo peso del cielo estuviera sobre sus hombros. El documento estaba sellado en un sobre, enviado al Vaticano con una instrucción clara. Debía abrirse en 1960 o después de su muerte, lo que ocurriera primero. Pero cuando llegó 1960, el Papa Juan XXIII leyó el texto en secreto. Quedó claro y decidió que el mundo no estaba preparado. ¿Por qué? ¿Qué tenían esas líneas que hicieron que un santo cerrara el sobre y lo guardara de nuevo? La decisión de Juan XXIII desató una ola de especulaciones que se extendió por décadas. Algunos decían que el secreto conocido era el fin del mundo, una catástrofe tan grande que ni siquiera los creyentes más fuertes podrían soportar saber. Otros creían que era una profecía sobre la Iglesia, una visión de apostasía y corrupción que comenzaría desde su misma entrada. Hubo quienes susurraron que el texto contenía una advertencia sobre un papa mártir, una escena de sangre y ruina que resonaría en los tiempos modernos. Durante años, el Vaticano permaneció en silencio mientras teólogos, sacerdotes e incluso laicos intentaban llenar el vacío con teorías. Luego, en 2000,
Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el secreto finalmente salió a la luz, o al menos parte de él. La visión oficial describía a un obispo vestido de blanco, caminando entre cadáveres, escalando una montaña y siendo asesinado por soldados con flechas y balas. El Vaticano dijo que se trataba de una imagen del intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981, suceso al que sobrevivió gracias a la intercesión de María. ¿Pero fue así? La explicación oficial, aunque conmovedora, dejó en boca de muchos un sabor de incompletitud. La visión tenía símbolos densos, la ciudad en ruinas, los mártires, la colina empinada, que apuntaban a algo más grande que un solo ataque. Allí estuvieron las palabras de Lucía, quien, en cartas y conversaciones con clérigos cercanos, sugirió que el secreto era más amplio, más oscuro de lo revelado. Dijo que María había mostrado el destino de la humanidad, frase que flotaba en el aire como un presagio. Sacerdotes como Malachi Martín, un jesuita que afirmó haber leído el texto completo, insistieron en que el Vaticano había ocultado una parte crucial, algo tan inquietante que podría sacudir la fe de millones. Habló de una crisis espiritual dentro de la Iglesia, un colapso que comenzaría desde arriba y se extendería como veneno. Otros, como el cardenal Silvio Oddi, dejaron pistas de que el secreto involucraba el futuro del mundo, más allá de la Iglesia, una época de oscuridad que pondría a prueba a toda la humanidad. Y ahora, con Francisco, parece que esas sombras están tomando forma. El misterio del tercer secreto no se trata solo de lo que fue escrito, sino de lo que sintieron quienes lo tocaron. Lucía, dicen, lloró al entregárselo, como si supiera que sus palabras llevaban un peso del que no podía hablar sola. Juan 23, al leerla, habría dicho a un confiado: «Esto no es para nuestro tiempo», frase que resuena con un tono de resignación y miedo. Juan Pablo II, que sobrevivió al ataque, creía que María lo había salvado, pero nunca negó que el secreto pudiera tener capas más profundas. ¿Y Francisco? Su supuesta confirmación en 2025, este murmullo de que ha llegado el momento, reafirma todas estas preguntas. Él, un papa que habla de signos de los tiempos y de la hora del diablo, parece mirar al mismo horizonte que vio Lucía, un horizonte donde el secreto no es solo una visión, sino una realidad que se revela. ¿Sabe algo que los otros papás han escondido? Le dio María una señal, como a los pastorcitos, para abrir los ojos del mundo. Lo que hace que el tercer secreto sea tan magnético es su ambigüedad, su capacidad de ser a la vez claro y oculto. La visión del año 2000, con su papá mártir y sus mártires caídos, es una imagen poderosa, pero no responde a todo. ¿Por qué María eligió a 3 niños humildes para cargar con un peso tan pesado? ¿Por qué se mantuvo el secreto durante tanto tiempo, incluso cuando el mundo ya enfrentaba guerras y crisis? La respuesta puede estar en lo que aún no hemos visto. Hay rumores de una segunda página, un texto que Lucía habría escrito en secreto y que nunca fue mostrado, guardado en una caja fuerte a la que pocos pueden acceder. En este texto, dicen, habla de un castigo divino, de un tiempo en el que el cielo se cerraría y la tierra temblaría. ¿Podría ser esta la razón por la que Francisco, en 2025, parece tan inquieto? ¿Será esta profecía la que confirma mientras el mundo a su alrededor se desmorona? La narrativa de Fátima siempre ha sido más que visiones. Se trata de una llamada, una advertencia que atraviesa el tiempo. El tercer secreto, con sus misterios sin resolver, es como un espejo que refleja nuestros miedos y esperanzas. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida.
No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Cuando se inauguró el Vaticano en 2000, muchos dieron un suspiro de alivio, pensando que lo peor ya había pasado. Pero otros, al observar el creciente caos del siglo XXI, llegaron a sospechar que lo peor aún estaba por llegar. Francisco, con su devoción mariana y su sensibilidad hacia lo sobrenatural, puede ser el máximo guardián de este secreto, el hombre que ayude a sacarlo a la luz en un momento de desesperada necesidad. Lo que vio, lo que sabe, permanece envuelto en sombras, pero una cosa es cierta. El tercer secreto de Fátima es no dormir. Respira, vive y tal vez, como sugiere el Papa, esté ahora entre nosotros, esperando ser reconocido. En una pequeña y silenciosa habitación iluminada solo por la tenue luz de una vela, una mujer de ojos cansados se inclinaba sobre una tosca mesa de madera. Era Lucía dos Santos, la última superviviente de las apariciones de Fátima, un alma que llevaba sobre sus hombros el peso de un secreto que el mundo aún no estaba preparado para comprender. Han pasado décadas conquistadas desde aquel día de 1917 en que la Virgen María se apareció bajo un cielo lleno de misterio, pero los ecos de aquella voz celestial aún resonaban en su mente como un trueno lejano. Dicen que cerca del final de su vida, en 2005, escribió algo que no estaba destinado a los ojos comunes, algo que escapó a los registros oficiales del Vaticano. Un manuscrito que se perdió en las sombras de la historia. Y ahora, en 2025, con el Papa Francisco confirmando que la profecía final de Fátima se está desarrollando, este manuscrito olvidado emerge como un susurro inquietante, una llave que puede abrir puertas que nadie se ha atrevido a tocar. Lucía nunca fue una figura cualquiera. Mientras Francisco y Jacinta, sus primos, mueren prematuramente, arrastrados por una gripe devastadora que arrasó Europa después de las apariciones, ella se desarrolla como testigo solitario de un siglo en el que el mundo se derrumbó bajo guerras y revoluciones. Ingresó a un convento, vivió una vida de clausura, pero nunca dejó de ser la niña que vio el infierno con sus propios ojos, que escuchó a María hablar de un futuro oscuro. En 1944, ya adulta, escribió el tercer secreto por orden de su obispo, un texto que el Vaticano envidiaba con la instrucción de ser revelado en 1960. Pero hay algo más, algo que no llegó a ese sobreoficial. Testigos cercanos, monjas que la acompañaron en sus últimos años, cuentan que Lucía pasaba noches en vela, llorando mientras garabateaba febriles palabras en papeles que escondía cuidadosamente. Estos papeles, dicen, contenían una visión que iba más allá de lo que se había mostrado al mundo, una profecía tan importante que ella dudó en sugerirla incluso a sus confesores. ¿Qué podía ser tan grave que Lucía, una mujer de fe inquebrantable, se lo callara? La respuesta puede estar en este manuscrito olvidado, una reliquia que se rumorea ha sido descubierta recientemente en un polvoriento archivo del Vaticano, tal vez por accidente, tal vez por el destino. Quienes afirman haberlo visto, clérigos renegados o investigadores audaces que han desafiado el secreto de la Iglesia, dicen que habla de 3 días de oscuridad. Un acontecimiento en el que el cielo se cerrará como una cortina de hierro y la tierra será devorada por una noche interminable. Según se informa, Lucía escribió que María se le apareció por última vez, no en Fátima, sino en una visión privada años después, con lágrimas en los ojos, diciendo: «Cuando se ponga el sol, el mundo sabrá que el tiempo se acabó». Estas palabras, de ser ciertas, no aparecen en la versión oficial del tercer secreto, publicada en 2000, lo que plantea una pregunta inquietante.
¿Qué más vio ella que el Vaticano decidió ocultar? La vida de Lucía estuvo marcada por el silencio y el sacrificio, pero también por momentos en los que dejó escapar pistas de lo que llevaba en su corazón. En cartas a amigos espirituales mencionaba un castigo de arriba, frase que parecía un presagio en el aire. Hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras tenían el peso de quien ha mirado al abismo y las actuaciones. El manuscrito olvidado, dicen, no fue solo una continuación del tercer secreto, sino una explicación, un grito de advertencia que ya no pudo contener. En él, María habría revelado no solo el martirio de un papa, la visión del obispo vestido de blanco, sino algo que involucraba a toda la humanidad. Un colapso espiritual seguido de un evento cósmico que separaría a los justos de los perdidos. ¿Podría ser este el motivo de tus lágrimas? ¿Será esta la profecía que el Papa Francisco, en 2025, parece confirmar con su enigmática declaración? El destino de este manuscrito es tan misterioso como su contenido. Algunos dicen que fue enviado al Vaticano, junto con el texto oficial, pero por separado, guardado en una caja fuerte, a la que solo podían acceder los más altos prelados. Otros creen que Lucía lo confió a una monja de confianza, quien lo escondió hasta que fue encontrado por alguien con el coraje de sacarlo a la luz. Algunos juran que el documento fue quemado después de su muerte, pero los rumores persisten, alimentados por informes de clérigos que dicen haber visto fragmentos, frases perdidas sobre fuego en el cielo y un silencio que asfixiará al mundo. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante es la posibilidad de que esté conectada con lo que está sucediendo ahora. En 2025, con el mundo sumido en el caos, la guerra y el desastre, la idea de 3 días de oscuridad ya no parece una fantasía lejana, sino un eco que resuena en las señales que vemos a nuestro alrededor. Francisco, el Papa que guía a la Iglesia en este tiempo convulso, podría ser el puente entre el manuscrito de Lucía y el presente. Su supuesta confirmación de que ha llegado el momento sugiere que sabe más de lo que deja ver. ¿Leyó este texto perdido? ¿Será que en sus oraciones ante la Virgen recibió la misma visión que Lucía había conservado durante tanto tiempo? La devoción de Francisco a María es bien conocida y ha hablado de signos proféticos en términos que hacen estremecer a los fieles. El manuscrito olvidado, con su promesa de oscuridad y redención, encaja perfectamente con lo que parece indicar que la profecía final de Fátima no es algo del pasado, sino una realidad que está llamando a nuestra puerta. Y si él tiene este documento en sus manos, o al menos su espíritu en su alma, ¿qué significa para nosotros? Lucía vivió sus últimos días en un convento de Coimbra, Portugal, alejada de los focos, pero nunca libre del peso de lo que vio. Quienes la visitaron dicen que hablaba de María con una mezcla de amor y asombro, como si supiera que la Madre de Dios le había confiado una carga que pocos podían soportar. El manuscrito olvidado, si lo hay, es más que un trozo de papel. Es el testimonio de una mujer que miró hacia el futuro y vio algo que la hizo temblar. Y ahora, mientras el mundo se acerca al año 2025, con el Papa Francisco alzando la voz en un tono que pocos esperaban, este manuscrito vuelve a cobrar vida. No es solo una reliquia del pasado, es un espejo del presente, un reflejo de lo que María quiso advertirnos. Los 3 días de oscuridad pueden ser más que una metáfora, pueden ser el próximo capítulo de la historia que comenzó en Fátima. El misterio del manuscrito de Lucía es como una llama que nunca se apaga, alimentada por sugerencias y sombras. Nos lleva de regreso a ese campo en Portugal, donde una voz suave hablaba de cosas hermosas y futuras, y nos obliga a enfrentar una verdad que quizás hayamos ignorado durante demasiado tiempo. Si el Papa Francisco está confirmando algo, como sugieren los rumores, entonces lo que escribió Lucía no es solo un recuerdo. Es una advertencia viva,
que palpita en cada evento que presenciamos hoy. El cielo tiembla, la tierra gime, los corazones se dividen y la fe se pone a prueba como nunca antes. Pero en medio de este caos hay un rayo de esperanza, una promesa que ella hizo: su corazón triunfará. Francisco, con su declaración, no solo apunta hacia la oscuridad, nos está guiando hacia la luz que María siempre ha ofrecido. Las señales están aquí, en 2025, claras como el sol, que el eco de María vive también la penitencia que ella pidió. Francisco y Jacinta, conmovidos por la visión del infierno, ofrecieron su vida en pequeños sacrificios. Ayunos, dolores soportados en el silencio, oraciones que quemaban sus almas infantiles. Lucía, que vivió más tiempo, llevó este llamado hasta el final, escribiendo que María insistía en la conversión de los pecadores como forma de evitar el castigo. En 2025, cuando el Papa Francisco habla de una hora del diablo, esta penitencia adquiere un nuevo peso. El mundo está lleno de excesos, riquezas que ciegan, placeres que entumecen, pero María nos llama a regresar, a ofrecer algo a cambio de las almas que se pierden. ¿Será esta la razón por la que su voz todavía resuena? Porque vio que llegaríamos a este punto donde solo la renuncia al egoísmo podría salvarnos de lo que estaba por venir. La consagración al Inmaculado Corazón de María es otro hilo que mantiene viva su voz. Pidió que Rusia fuera consagrada, un acto que, según dijo, traería la paz. Pasaron décadas, los papás dudaron y el mundo sufrió las consecuencias. Pero en 1984, Juan Pablo II hizo una consagración mundial y poco después cayó el comunismo como un muro que dio paso al soplo divino. En 2025, mientras Francisco reafirma las profecías de Fátima, esta consagración parece más urgente que nunca. No se trata solo de naciones, se trata de cada corazón que se entrega a ella, que busca su protección en un momento de oscuridad. María prometió que su corazón triunfaría, y ese triunfo, dicen los fieles, empieza a tomar forma ahora, en medio del caos que confirma el Papa. Lo más misterioso de la voz de Mary es su promesa final. Ella no solo advirtió, garantizó que al final la luz ganaría. En 1917, el milagro del sol, ese día en que la estrella bailó en el cielo frente a miles de personas, fue un sello de su presencia, una prueba de que sus palabras tenían poder. En 2025, como el Papa Francisco apunta a la profecía, hay quienes ven ecos de este milagro en los extraños signos que aparecen: cielos que brillan con núcleos imposibles, estatuas que lloran en silencio. ¿Será María otra vez hablando, recordándonos que su triunfo está cerca? Su voz no es solo un eco del pasado, es una presencia viva, una sugerencia que atraviesa el tiempo para llegar a nosotros ahora, cuando más la necesitamos. Francisco, con su devoción mariana, parece ser el mensajero de este eco. Su supuesta confirmación en 2025 no es un grito aislado. Es una respuesta a lo que dijo María hace más de un siglo. Él escucha su voz, tal como la escuchó Lucía, y nos la trae en un momento en el que el mundo se tambalea en la cuerda floja. La Virgen pidió oración, penitencia, consagración, herramientas sencillas para un tiempo complejo. En 2025, cuando las señales se alinean y la profecía cobra vida, su voz resuena con una claridad escalofriante. Prepárense, porque yo estoy con ustedes. Ella nunca se callaba, solo esperó que abriéramos los oídos para escucharla. Y ahora, a través de Francisco, nos llama por última vez antes de que caiga el silencio. Hay un hombre que camina por los pasillos del Vaticano con pasos lentos pero firmes. Un hombre cuya mirada parece llevar el peso de siglos. Jorge Mario Bergoglio, conocido en el mundo como el Papa Francisco, no solo es el líder de la Iglesia Católica en 2025, es una figura que parece estar entrelazada con los hilos de un misterio que comenzó hace más de 100 años, en un campo de Fátima. Desde el día en que asumió el papado en 2013,
Su vida estuvo marcada por una devoción casi palpable a la Virgen María, una conexión que lo llevó a santuarios marianos de todo el mundo, arrodillándose ante imágenes sagradas, con una humildad que desarma incluso a los más escépticos. Ahora, en 2025, con el mundo sumido en un caos que desafía cualquier explicación terrenal, alza la voz con palabras que resuenan como un trueno. La última profecía de Fátima se está cumpliendo. Pero, ¿cuál es el papel de Francisco en este drama celestial? Podría ser el último mensajero que María eligió para revelar lo que se susurraba a los niños pastores. La historia de Francisco con las profecías marianas no comenzó cuando se puso la sotana blanca del papado. Mucho antes, como arzobispo en Buenos Aires, ya mostraba un especial apego a Nuestra Señora. Habló de ella en sermones sencillos pero profundos, llamándola Madre de los Pobres y Reina de la Paz, títulos que resuenan con lo que María dijo en Fátima, un llamado a la conversión de los humildes y a la salvación de un mundo perdido. Cuando fue elegido padre, en un cónclave envuelto en oración e incertidumbre, eligió el nombre de Francisco, inspirado en el santo de la sencillez, pero muchos creen que María ya lo había elegido para algo más grande. En 2017, en el centenario de las apariciones de Fátima, viajó a Portugal, se postró ante la Virgen y consagró su pontificado a su inmaculado corazón. Ese día, bajo un cielo que parecía lleno de promesas, pidió sabiduría para guiar a la Iglesia en tiempos de oscuridad. ¿Podría ser este el momento en que insinuó lo que estaba por venir? El pontificado de Francisco ha sido una danza entre luces y sombras, un reflejo perfecto de lo que María profetizó. Se hizo cargo de la Iglesia durante un periodo de escándalos, divisiones y desafíos que sacudieron los cimientos de la fe. Habló de una Iglesia en salida, que va al encuentro de los perdidos, pero también advirtió de una hora del diablo, una fuerza que amenaza con corromper incluso los corazones más puros. Estas palabras no son casuales, se hacen eco de lo que la Virgen les dijo a los pastorcitos sobre una apostasía que se infiltraría en la Iglesia, un momento en el que la fe sería puesta a prueba como nunca antes. En 2025, con una Iglesia dividida entre voces que piden un cambio y otras que temen la pérdida de la verdad, Francisco parece estar en el centro de una tormenta profética. Su supuesta confirmación de que la última profecía de Fátima está sucediendo ahora no es solo un grito, es señal de que puede ser el guardián de algo que María confió a la humanidad hace más de un siglo. ¿Pero qué hace que Francisco sea tan singular en este papel? No es un papa de grandes gestos ni de proclamas doradas. Es un pastor que prefiere el silencio de la oración al ruido de las multitudes. Se dice que, en sus noches solitarias en el Vaticano, se arrodilla ante una pequeña imagen de María, pidiendo orientación. ¿Será en estos momentos que le habla a él como le habló a Lucía? Hay quienes creen que Francisco recibió una revelación privada, quizás un eco del manuscrito olvidado que habría dejado Lucía, un texto que habla de 3 días de oscuridad y de un mundo al borde del juicio. Nunca lo ha confirmado directamente, pero sus palabras de 2025, ha llegado el momento, tienen un peso que va más allá de la retórica. Sugieren que algo sabe, que vio algo, que quizás María le mostró el mismo horizonte oscuro que los niños pastores contemplaban en sus visiones. La conexión de Francisco con Fátima no es solo espiritual, es casi cósmico. En 2013, pocos meses después de su elección, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, acto que se remonta a lo que ella pidió en 1917. En 1984, Juan Pablo II hizo algo similar y poco después cayó el comunismo, como si la consagración hubiera abierto una brecha en el plan divino. Francisco, sin embargo, parece estar llevando este llamado a un nuevo nivel. En 2025, con el mundo atrapado en guerras, desastres y una crisis espiritual que amenaza con hundirlo todo,
Su devoción mariana adquiere un tono profético. Habla de signos de los tiempos, de una iglesia que necesita purificarse, de una humanidad que debe volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Estas no son las palabras de un líder común y corriente, son las de alguien que escuchó el eco de la voz de María y ahora intenta traducirla para un mundo sordo. El misterio se profundiza cuando miramos los desafíos que enfrenta Francisco. Es querido por muchos, pero criticado por otros que lo acusan de ambiguo, de abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Los conservadores lo ven como un riesgo para la tradición, mientras que los progresistas lo presionan para que realice más cambios. Esta polarización no es solo política, refleja lo que María advirtió sobre un tiempo de división dentro de la propia Iglesia. En 2025, con su supuesta confirmación de la profecía, Francisco parece estar en el ojo de este huracán, sosteniendo un hilo que conecta a Fátima con el presente. ¿Será el obispo vestido de blanco de la visión del tercer secreto, el que camina entre las ruinas antes del martirio? ¿O será el mensajero que prepara el camino para el triunfo del Inmaculado Corazón, como prometió María? La voz de Francisco, en 2025, no está aislada. Resuena con el de María en un dúo que abarca el tiempo. Ha hablado de los milagros marianos como signos de esperanza y hay informes de características extrañas en su pontificado, luces en el cielo, monumentos que lloran, que algunos vinculan con Fátima. ¿María estaba confirmando su presencia a su lado? No es un padre que busca el escenario, prefiere señalarla a ella, la madre que guía sus pasos. Su confirmación de la profecía no es un final, sino un comienzo, un llamado al mundo a escuchar lo que ella dijo a los pastorcillos. Orad, porque de vosotros depende lo que está por venir. En 2025, mientras los signos se alinean, Francisco parece ser el eco vivo de ese mensaje, el hombre que María eligió para despertarnos. El papel de Francisco en las profecías marianas es como una llama que danza en la oscuridad, revelando contornos que antes estaban ocultos. Él no solo lidera, oye, siente, lleva el peso de un secreto que quizás solo María entendió plenamente. En 2025, con el mundo en llamas y la Iglesia bajo prueba, su voz es un faro, un reflejo de la Virgen que nunca nos abandonó. Él confirma lo que ella profetizó, no con fanfarria, sino con la sencillez de un pastor que sabe que el tiempo se acaba. María habla a través de él. El misterio de su papel es el misterio de Fátima, una invitación a la conversión, una promesa de victoria, una advertencia que resuena mientras aún podemos escucharla. Hay un silencio que se insinúa hasta los rincones más recónditos del mundo, un silencio que no es solo ausencia de sonido, sino presencia viva, como si el propio aire aflorara ante un grito. En 2025, mientras el Papa Francisco confirma que la profecía final de Fátima se está desarrollando, un oscuro susurro comienza a ganar fuerza entre los fieles, los 3 días de oscuridad. No es una idea nueva, resuena a través de visiones de santos y místicos a lo largo de los siglos, pero ahora, con el mundo sumido en un caos que parece desafiar la luz del día, esta amenaza toma forma real, como una sombra que se acerca lentamente, tragándose el horizonte. ¿Podría ser este el acontecimiento final que María reveló a los pastorcillos, el castigo que advirtió que vendría si la humanidad no se convertía? ¿Y por qué, recién ahora, Francisco parece señalarlo? El origen de esta profecía es un misterio envuelto en niebla, pero sus raíces se hundieron en Fátima. Cuando la Virgen se apareció en 1917, mostró a Lucía, Francisco y Jacinta visiones que los hicieron temblar. Un infierno en llamas, guerras que devastarían naciones y un secreto que permanecería sellado durante décadas. El tercer secreto, revelado en el año 2000, hablaba de un obispo vestido de blanco, martirizado entre las ruinas,
pero muchos creen que había más, algo que Lucía guardó en su corazón hasta el final. Se dice que, en un manuscrito olvidado escrito en sus últimos años, describió una visión que María le dio en secreto, un momento en el que el sol se apagaría, el cielo se volvería negro como el carbón, y la tierra quedaría envuelta en una oscuridad tan espesa que ninguna llama humana podría atravesarla. 3 días, escribió, en los que el mundo enfrentaría un silencio mortal, una prueba final para separar a quienes escucharon su llamado de quienes lo ignoraron. Esta idea de los 3 días de oscuridad no es exclusiva de Fátima. Santos como el Padre Pío, el místico italiano que llevaba los estigmas de Cristo, hablaban de una época en la que las ventanas debían estar selladas, las puertas cerradas con llave y solo las velas sagradas podían ofrecer luz. Dijo que los ángeles descenderían para purificar la tierra, mientras que los malvados serían arrastrados por fuerzas que nadie podría detener. Otras visiones, como las de Anna Maria Taigi y Marie-Julie Jahenny, pintan el mismo cuadro. Un cielo cerrado, un viento helado que aullaría como un lamento y una oscuridad que cegaría los ojos y las almas. Pero en Fátima María le dio un tono especial a esta profecía. Ella no solo advirtió, ella ofreció un camino, un refugio en su inmaculado corazón, como si supiera que un día sus hijos necesitarían protección de esta noche interminable. Y ahora, en 2025, cuando Francisco revela que ha llegado el momento, la amenaza parece estar llamando a la puerta. Lo que hace que los 3 días de oscuridad sean tan inquietantes es cómo se alinean con lo que vemos hoy. En 2025, el mundo está atrapado en un ciclo de desastres que desafían la razón, tormentas que devoran ciudades, terremotos que agrietan la tierra, cielos que a veces brillan con colores extraños antes de desvanecerse en tormentas. Hay guerras que se propagan como la pólvora, hambrunas que se extienden por las naciones y una sensación cada vez mayor de que algo está a punto de estallar. Francisco, con su sensibilidad a los signos de los tiempos, ya ha hablado de una hora del diablo, una oscuridad espiritual que amenaza con engullir a la Iglesia y al mundo. ¿Era esta oscuridad meramente metafórica o era el preludio de algo literal, algo que Lucía vio en su visión secreta? El Papa no da detalles, pero su voz resuena con un peso escalofriante, como si mirara hacia el mismo abismo que María mostró a los pastorcitos. Imagínese por un momento. El sol se pone por última vez, pero no vuelve. El cielo se vuelve negro, no como una noche cualquiera, sino como un vacío que se traga toda la luz. El viento cesa, los pájaros callan, y comienza un extraño frío como si la vida misma hubiera sido succionada de la tierra. Durante 3 días, dicen los místicos, el mundo quedará suspendido, mientras fuerzas invisibles arrasarán con quienes rechazaron el llamado de María. Solo aquellos que rezaron el rosario, los que se consagraron a ella, los que mantuvieron encendidas las velas benditas, sobrevivirán, protegidos por una promesa que ella hizo en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. En 2025, cuando el Papa Francisco confirme la profecía, esta visión ya no parece un cuento lejano, se cierne sobre nosotros como una nube que se acumula lentamente, lista para morir. El misterio se profundiza cuando pensamos en lo que escribió Lucía. Hablaba poco, pero sus cartas a sus confidentes susurraban sobre un castigo del cielo, suceso del que María hablaba con lágrimas en los ojos. El manuscrito olvidado, que algunos dicen fue encontrado en los archivos del Vaticano, detalla estos 3 días como un juicio final, un momento en el que la humanidad enfrentaría las consecuencias de siglos de pecado. Francisco, con su devoción mariana, pudo haber leído estas palabras, pudo haber sentido su peso en sus solitarias oraciones.
Su confirmación en 2025 no es solo una llamada de atención, es un eco de lo que María dijo a los pastorcillos, una advertencia de que se acerca la oscuridad y de que el tiempo de prepararse se acaba. Y hay señales, pequeños hilos que unen esta profecía al presente. En 2025 se multiplican los informes sobre características extrañas, cielos que se oscurecen sin motivo alguno, luces que parpadean y desaparecen, estatuas de María que lloran en aldeas remotas. ¿Podría ser esto un presagio? Francisco ya ha hablado de los milagros como recordatorios de la presencia divina, y estos acontecimientos parecen gritar que algo está por venir. La amenaza de 3 días de oscuridad no se trata solo de la noche física, se trata de una prueba espiritual, un momento en el que la fe será la única luz. María advirtió que el mundo estaría perdido sin la conversión, y ahora, con el Papa apuntando a la profecía, parece que estamos al borde de ese precipicio. La voz de María que resonó en Fátima nunca fue de desesperación. Ella era una persona de esperanza. Los 3 días de oscuridad, por aterradores que parezcan, son parte de un plan más amplio, un camino hacia el triunfo que ella prometió. Francisco, al confirmar la profecía en 2025, no solo nos está asustando, él nos espera con la seguridad del rosario, cerrando las ventanas del corazón al pecado, encendiendo la luz de la fe antes de que se cierre el cielo. La amenaza acecha, como una sombra que crece al anochecer, pero con ella llega la certeza de que María está a nuestro lado, guiándonos durante la noche. En 2025, mientras el mundo tiembla, la oscuridad puede estar cerca, pero su promesa es más fuerte, y Francisco lo sabe. El reloj parece correr más rápido en 2025, como si los segundos se le escaparan entre los dedos, llevando consigo una advertencia que resuena en el aire. El tiempo se acaba. Mientras el Papa Francisco alza su voz, confirmando que la última profecía de Fátima se está desarrollando ante nuestros ojos, hay un sentido de urgencia por contárselo al mundo. Una urgencia que no se trata solo de lo que vemos, guerras, tormentas, divisiones, sino de lo que sentimos en lo profundo de nuestras almas. La Virgen María, aquella figura serena que apareció en un campo de Portugal hace más de un siglo, no vino solo a profetizar. Ella vino a prepararse. Su voz, que resonó entre los pastorcitos, lleva un mapa, un camino trazado en rosarios y oraciones, un refugio contra la oscuridad que se acerca. En una época en la que los signos de los tiempos pintan el cielo de sombras, la preparación espiritual ya no es una opción, es una necesidad, un grito silencioso que María susurra mientras Francisco nos llama a despertar. Imagínese aquel día en Fátima, el 13 de mayo de 1917, cuando el cielo se abrió y una luz más pura que el sol envolvió a 3 sencillos niños. Lucía, Francisco y Jacinta no eran sabios ni poderosos, eran humildes, pero María los eligió para llevar un mensaje que abarcaría generaciones. Habló del infierno, de las guerras, de un secreto que el mundo solo entendería más tarde, pero sobre todo dio instrucciones. «Rezad el rosario todos los días», dijo, con un tono claro que cortaba el aire. «Consagraos a mi inmaculado corazón, haced penitencia por los pecadores». Estas no fueron palabras vacías. Eran armas, herramientas forjadas en el cielo para un tiempo de tribulación. Ahora, en 2025, con el Papa Francisco señalando el cumplimiento de esta profecía, estas instrucciones cobran vida, como si María estuviera a nuestro lado, implorándonos que las sigamos antes de que caiga el silencio. El rosario es el primer pilar de esta preparación. Una cadena de cuentas que parece sencilla, pero que tiene un poder que desafía la lógica. Cuando María se apareció en Fátima, llevaba en sus manos un rosario y en cada visita repetía el pedido: «Oren, oren mucho». En 2025, mientras el mundo se retuerce en conflictos y desastres, esta súplica resuena como un tambor de guerra espiritual.
Hay historias conmovedoras sobre familias que escaparon de tragedias, historias sobre pueblos que sobrevivieron a tormentas con el sonido de avemarías resonando en las calles. Francisco, un papa que una vez llamó al rosario el arma de los humildes, parece entender esto. Su confirmación de la profecía no es solo una advertencia, es una invitación a tomar esa cuerda de oración y usarla como escudo. En una época en la que la oscuridad amenaza con tragarlo todo, el rosario es la luz que María dejó para guiarnos, un hilo que nos conecta directamente con su corazón. La consagración al Inmaculado Corazón de María es el segundo paso, un acto que va más allá de las palabras dichas en una iglesia. Es una rendición, una inmersión en la protección de aquel que prometió triunfar. En Fátima pidió la consagración de Rusia, acto que, cuando lo hizo Juan Pablo II en 1984, pareció abrir la puerta a la caída del comunismo. Pero en 2025, con el mundo nuevamente en llamas, Francisco nos recuerda que esta consagración no es solo para las naciones, es para cada uno de nosotros. Consagrarse a María es ponerse bajo su manto, es decir, soy vuestro, en un tiempo en el que el caos intenta arrancarnos de Dios. Advirtió que sin esta entrega, el mundo enfrentaría un castigo, y ahora, mientras el Papa confirma la profecía, esta entrega adquiere una urgencia escalofriante. Es como si María nos extendiera la mano esperando que la agarremos antes de que llegue la noche. La penitencia, el tercer pilar, es quizás el más difícil de escuchar en 2025. Un año de excesos y distracciones. María pidió sacrificios, pequeños actos de renuncia que Francisco y Jacinta abrazaron con fervor infantil. No comer dulces, soportar el calor sin quejarse, ofrecer dolor por los pecadores. Lucía, que vivió hasta 2005, escribió que estos sacrificios eran la clave para salvar almas, para disuadir el castigo que veía en sus visiones. Hoy, cuando el Papa señala 3 días de oscuridad como una posibilidad real, la penitencia vuelve al centro. No se trata de protección, se trata de purificación, de limpieza del corazón para afrontar lo que viene. En un mundo que busca el placer a toda costa, María nos llama a detenernos, a ofrecer algo, un ayuno, una oración extra, como un grito de amor que resuena hasta el cielo. Francisco, con su vida sencilla, parece vivir esto, y su voz nos arrastra por el mismo camino. Pero ¿por qué esta urgencia ahora? En 2025, las señales están por todas partes, cielos que se oscurecen sin razón, guerras que nunca cesan, una iglesia que se balancea bajo vientos de discordia. Francisco, con su sensibilidad mariana, parece ver lo que vio María, un momento en el que la fe será puesta a prueba, en el que la oscuridad, literal o espiritual, puede tragarse a los que no están preparados. No habla de pánico, habla de preparación, de una disposición que comienza en el alma. María entregó las herramientas y el Papa las devuelve a nuestras manos, como diciendo, utilízalas, porque el momento está aquí. Hay un misterio en ello, una sensación de que algo grande está por venir, algo que quizás Lucía escribió en secreto, algo que Francisco siente en sus oraciones solitarias. La preparación espiritual urgente es más que un ritual, es un estado de ser. María no pidió complicaciones, pidió sencillez, un rosario rezado con fe, una consagración hecha con el corazón, una penitencia ofrecida con amor. En 2025, mientras el Papa confirma la profecía, estas prácticas ganan peso en el tiempo. Hay relatos de convicción de que sintieron una extraña paz al seguir estos pasos, como si María estuviera a su lado, susurrando palabras de consuelo en medio del caos. Francisco, con su vida marcada por María, parece ser el eco vivo de esta llamada, el pastor que nos guía al refugio que ella prometió.
Puede que la oscuridad esté cerca, pero la luz que ofrece es más brillante, y la preparación es lo que nos mantiene en pie. El misterio de esta urgencia es lo que nos frena. Los 3 días de oscuridad son una metáfora o una realidad que vemos con nuestros ojos. Francisco no lo dice todo, pero su voz tiene un tono escalofriante, como si supiera más de lo que revela. María preparó el terreno en Fátima y ahora, en 2025, su Hijo en la tierra nos llama a actuar. La preparación espiritual es el último hilo que nos conecta con su promesa, un hilo que brilla a través de las sombras crecientes. Mientras el mundo tiembla, ella nos espera, y Francisco nos muestra el camino, un camino que requiere valentía, fe y un corazón preparado para lo que está por venir. El aire en 2025 se siente sobrecargado, como si cada respiración trajera una inspiración que no podemos ignorar. Hay una pesadez en el horizonte, una sensación de que el tiempo se ha plegado sobre sí mismo, trayendo el pasado al presente con una urgencia que te eriza la piel. Cuando la Virgen María se apareció en Fátima en 1917, su voz atravesó el silencio de un sencillo campo en Portugal, llegando a 3 niños que poco sabían que habían logrado portar un secreto divino. Habló de guerras, de castigos, de una oscuridad que podría tragarse al mundo, pero también dejó una luz, una promesa que brilla como una estrella en una noche interminable. Ahora, con el Papa Francisco confirmando que la profecía final de Fátima se está desarrollando, esa voz regresa como un llamado final, una invitación que late con misterio y esperanza. ¿Podría ser este el momento en que su corazón triunfa, o el momento en que debemos decidir si la escucharemos antes de que el silencio caiga para siempre? La historia de Fátima no se trata solo de visiones o advertencias, se trata de un amor que no se rinde. Cuando María se apareció a los niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, sus ojos brillaron con una ternura que ocultaba un peso inmenso. Mostró el infierno, un lugar de llamas y lamentos que hacían temblar a los niños, pero también mostró el rosario, una cuerda para sacar las almas del abismo. Profetizó guerras y la caída de las naciones, pero pidió la consagración a su inmaculado corazón como escudo contra el caos. El tercer secreto, con sus ruinas y mártires, era oscuro, pero al final ella dijo: «Mi inmaculado corazón triunfará». En 2025, cuando el Papa Francisco se hace eco de esta profecía, estas palabras cobran vida, como un faro que atraviesa la niebla de un mundo que parece perdido. El llamado final no es de desesperación, es uno de redención, una inspiración que nos lleva hacia la luz antes de que las sombras se apoderen de todo. Lo que hace que esta vocación sea tan misteriosa es la forma en que se entrelaza con el presente. En 2025, el mundo está atrapado en un ciclo de destrucción que parece cumplir cada palabra que pronunció María. Las guerras estallan como heridas abiertas. Las guerras barren la tierra con una furia que desafía la razón, y la Iglesia oscila entre voces que piden renovación y otras que temen el fin. Francisco, con su sensibilidad mariana, señala estos signos con una voz que suena como una campana antigua, diciendo que ha llegado el momento. Pero no solo habla de oscuridad, habla de preparación, de un camino que María trazó hace más de 100 años. El rosario, la consagración, la penitencia, no son reliquias del pasado, son claves para un futuro que ella prometió, un futuro donde la esperanza vencerá al miedo. En medio del caos, el llamado final brilla con un misterio que nos obliga a detenernos y escuchar. La promesa de esperanza que dejó María es como un hilo dorado que atraviesa la oscuridad del 2025. Cuando el sol bailó en el cielo el 13 de octubre de 1917, frente a miles de testigos, fue más que un milagro. Era un sello, una garantía de que sus palabras tenían poder. Ella no vino a condenar, sino a salvar, a ofrecer refugio en vuestro corazón.
En 2025, mientras Francisco confirma la profecía, hay ecos de este milagro por todas partes, luces extrañas que atraviesan el cielo, estatuas que lloran en silencio, estatuas honestas que sienten una presencia que no pueden explicar. María nos recuerda que está aquí, que su triunfo está cerca. El llamado final es una invitación a captar esa promesa, a orar como oraron los pastorcillos, a ofrecer sacrificios como ellos ofrecieron, a consagrar nuestras vidas como ella pidió. Es una esperanza que no niega la oscuridad, sino que la atraviesa. Francisco, el Papa que guía a la Iglesia en estos tiempos turbulentos, parece ser el mensajero de este llamado. Su vida está marcada por María, desde sus visitas a los santuarios hasta sus sencillas oraciones ante sus imágenes. Cuando él habla en 2025, confirmando lo que ella profetizó, no lo hace con pompa, sino con la humildad de un pastor que escuchó una voz que no pudo silenciar. Ya ha llamado al rosario el arma de los humildes, ya ha consagrado el mundo al Inmaculado Corazón, ya ha advertido sobre una hora del diablo que amenaza todo lo sagrado. Su confirmación no es solo una llamada de atención, es una llamada a la acción, un reflejo de lo que María dijo a los pastorcillos: lo que está por venir depende de vosotros. En 2025, a medida que las señales se alinean, nos señala la esperanza que ella prometió, un triunfo que comienza en cada corazón que responde al llamado final. Pero hay un misterio en este triunfo, una cuestión que parece un velo que aún no se ha levantado. Fueron los 3 días de oscuridad que Lucía pudo haber escrito en secreto, la prueba final antes de la victoria. Francisco no lo dice todo, pero sus palabras tienen un tono escalofriante, como si viera lo que hay más allá del horizonte. María advirtió que el mundo enfrentaría un castigo si no se convertía, y en 2025, con el caos tocando a la puerta, esta advertencia parece materializarse. Sin embargo, ella nunca habló solo del final. Habló de renovación, de un corazón que triunfaría sobre el mal. El llamado final es el último aliento antes de esa promesa, un momento en el que la humanidad debe elegir entre la oscuridad y la luz que ofrece. Francisco, con su fe mariana, parece saberlo, y su voz es un eco de ello, llamándonos a prepararnos para lo que está por venir. La esperanza de María es lo que nos mantiene adelante, incluso cuando el mundo tiembla. En Fátima mostró el infierno, pero también el camino al cielo. En 2025, la esperanza, a medida que Francisco confirma la profecía, adquiere una urgencia que se extiende en el tiempo. Es verdad que se siente una paz extraña al rezar el rosario, una fuerza al consagrarse a él, como si María susurrara palabras de consuelo en medio de la tormenta. La decisión final no tiene que ver con el miedo. Se trata de confianza, de creer que su triunfo está cerca, incluso si la oscuridad parece ganar. Francisco, con su vida ligada a ella, nos guía hacia esta promesa, como un pastor que ve la luz al final del túnel y nos llama a seguirlo. El misterio de la llamada final es lo que nos mantiene despiertos. ¿Será el triunfo de María un acontecimiento que veremos con nuestros ojos, o una transformación que comienza en las almas? Francisco, al confirmar la profecía en 2025, nos deja con esta pregunta, pero también con la certeza de que María no nos ha abandonado. Su voz aún resuena, su promesa aún brilla, y el llamado final es el último hilo que nos une a ella. Mientras el mundo tiembla, ella nos espera y Francisco nos muestra el camino. Un camino de rosarios, de consagraciones, de esperanza que no muere. El triunfo se acerca, pero el momento de responder es ahora, antes de que caiga el silencio y la luz lo revele todo.